¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esta es una emisión más de Agenda y Contexto. Abrimos este bloque con una reflexión sobre la importancia que tienen quienes se supone deberían garantizar nuestra seguridad en las calles y en nuestras casas, que son los policías. Pues ahora ha ocurrido una tragedia lamentable, un trauma que quedará de por vida a una menor de edad que puede ser su hija, su hijo, la hermana de usted, quizás su prima o su sobrina, o simplemente una amiga, simplemente una persona. Esta menor de edad, en vez de ser protegida por los policías preventivos, fue abusada sexualmente a bordo de una patrulla. Esto ocurrió la madrugada del sábado en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco. Vivimos ya más de 200 días de un nuevo gobierno, de un nuevo gobierno que promete y que en los hechos está haciendo todo lo posible por limpiar de casquillos y balas las calles, y ahora pues nos tenemos que enfrentar a esta realidad. ¿Cómo se va a poder detener el abuso de la policía, de algunos elementos policíacos, el abuso que pues finalmente han cometido? ¿Qué se va a hacer con ellos y qué va a ocurrir con la menor? Para hablar de este tema me acompañan esta mañana el doctor Fernando Valadez. Él es miembro fundador del colectivo contra la tortura y la impunidad. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mariana. Gracias por la invitación. También me acompañan David Peña. El licenciado Peña es integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, también es integrante de la Asociación Abogados Democráticos y ha llevado infinidad de casos a favor de las víctimas aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días. Gracias, buenos días, María. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a abrir ahora, pongo en la mesa de análisis y debate este tema. Si nos puedes comentar, doctor Fernando Valadez, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió esta madrugada del sábado en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco? Bueno, una chica fue a una fiesta, un amigo de ella pidió un Uber, le dijo que le daba aventón y la dejó a 2 cuadras de su casa. Iba camino a su casa cuando la delincuencia organizada uniformada, dentro de estas patrullas muy nuevecitas y muy elegantes de color verde, la detuvieron, la subieron a la patrulla y la violaron. Es muy importante decir que en ese sentido no solo estamos frente al delito de violación, sino estamos frente al delito de tortura sexual, de tal manera que estos policías, que por cierto no están detenidos, cometieron el delito de tortura sexual, aparte de la violación. De tal manera que es muy importante pues, tener en cuenta de que sí hubo cambio de patrullas, pero no de contenido. Los recursos humanos, la delincuencia organizada uniformada sigue operando en la ciudad y uno de los objetivos de esta delincuencia organizada uniformada es precisamente los jóvenes, las jóvenes. Nosotros hemos documentado tortura express, que desgraciadamente no se denuncia, que consiste en que los policías suben a la patrulla jóvenes, hombres y mujeres que pues están a veces consumiendo alcohol, a veces están fumando marihuana en la vía pública, y ahí el objetivo es la extorsión, y estos jóvenes son sometidos a tortura, a veces más o menos, son golpes, amenazas, tortura psicológica, de tal manera que las jóvenes, los jóvenes, es un grupo vulnerable en la Ciudad de México. Licenciado David Peña. Pues mira, yo creo que este caso que estamos conociendo ahora de la denuncia del fin de semana es una muestra más de un análisis que se venía haciendo ya desde hace mucho tiempo sobre la corporación policial, sobre todo en la Ciudad de México, no solo en la Ciudad de México, pero centrándonos en este caso a partir, justo tomando como referencia esta denuncia del fin de semana. Me parece importante hacer una revisión incluso histórica de cómo ha sido el comportamiento de la policía en la Ciudad de México.
Este caso se da de nuevo cuenta en la alcaldía de Azcapotzalco. El año pasado se dio el caso de Marco Antonio, un caso bastante sonado también, un joven estudiante del CCH que lo levantan literalmente, utilizando la terminología de criminalidad que refiere Fernando, lo levantan de un paradero, lo golpean los policías, pues dicen ellos que lo sueltan, lo arrojan o lo tiran en la calle y durante varios días se encontró en calidad de desaparecido. Esa actitud que tuvo, digamos, ese comportamiento de la policía llamó la atención, generó protestas, se inició un procedimiento sancionatorio al interior de la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, las prácticas siguen siendo las mismas. Y si nos vamos más hacia atrás, recordemos la actuación que tuvieron durante el sexenio pasado de Miguel Ángel Mancera, las fuerzas policiales, sobre todo para reprimir manifestaciones, para detener grupos justo en este contexto de criminalización de juventudes. Incluso hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que establece que hay un patrón sistemático de los policías, de las y los policías de la Secretaría ahora de Seguridad Ciudadana, para criminalizar a este sector poblacional. Entonces, estos patrones que se han venido documentando desde hace años, lamentablemente no se han logrado modificar o transformar en el nuevo gobierno. Entendemos que son prácticas anquilosadas, que no se van a transformar de un día para otro o en un par de semanas, pero parece que sería importante perdón, que sí se mande un mensaje claro por parte del nuevo gobierno y del nuevo secretario de Seguridad Ciudadana para ir modificando estos patrones. Me preocupa, y con esto termino esta primera participación, me preocupa que a 5 días de haberse presentado la denuncia, los policías no estén identificados todavía oficialmente o públicamente, están, entendemos, o por los medios de comunicación, en resguardo, es decir, acuartelados, sin tener una identificación, cuando incluso en la propia información a mí me preocuparía que no sabe la Secretaría de Seguridad Pública qué patrullas están patrullando, en qué horarios, quiénes son los responsables y cuáles son las personas, digamos, que están a cargo de estas patrullas. Entonces, ese dato incluso me parece preocupante sobre este caso en particular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué no se sabe quiénes son? ¿Por qué están acuartelados nada más? ¿Por qué no están detenidos? El tema es que ahí entra el otro de los problemas estructurales que tiene que ver con la Procuración de Justicia, en donde la carga de la prueba se la trasladan a la víctima. Es decir, lo que está esperando la Procuraduría, la Procuradora salió incluso el día de ayer en una conferencia a decir, bueno, estamos esperando, ¿no? Estamos tomando tiempo, la familia nos pidió tiempo, como si la familia determinara el avance de las investigaciones, y lo que están esperando literalmente es que la víctima pueda identificar a los agresores. Es importante la identificación, desde luego, en un procedimiento penal, pero incluso, yo insisto, me parece preocupante que la propia Secretaría de Seguridad no tenga la plena identificación de qué policías circulaban en esa patrulla a esas horas en ese día. Es decir, ni siquiera, eso nos mandaría un mensaje de que ni siquiera tiene control la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre qué policías están rondando en la ciudad, en qué patrullas y quiénes son los responsables. Es decir, la Secretaría de Seguridad tendría que haber salido a decir, aquí está el comandante o el jefe de sector responsable, está sujeto a disposición de una investigación, está Juan N., Pedro N., ¿no? Respetando la presunción de inocencia. Estos son los policías que estaban ese día, esa noche en esa patrulla, y estamos en espera de que eventualmente la víctima los pudiera identificar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la víctima no pudiera identificarlos por el contexto en el que sucedió la agresión, porque fue en la noche, porque está traumatizada, obviamente, después del hecho? ¿Qué pasaría? Esto nos daría un mensaje de que para la Procuraduría, para la Secretaría de Seguridad Pública, al no haber una, entre comillas, identificación plena de la víctima, pues los sujetos, estos policías agresores, violadores, podrían quedar en libertad. Ese es el mensaje, me parece, que sí se tiene que cambiar en una nueva administración. No basta con discursos grandilocuentes o discursos de decir cero tolerancia, no va a haber impunidad, todo el peso de la ley, si no se están transformando realmente los mecanismos para investigar y sancionar a quienes están cometiendo este tipo de abusos. Insisto, no es la primera vez que suceden casos así, es la primera vez sí que escuchamos una denuncia tan fuerte, tan directa, en contra de los policías, pero no es la primera vez. Y hay otro tema que me parece importante, es cómo está funcionando el Consejo de Honor y Justicia, ¿no? ¿Cuál es realmente la actitud o la responsabilidad que está teniendo el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Capitalina? Fernando. Bueno, yo disiento en la parte de que no tienen la información. Tienen perfectamente toda la información, pero esto tiene que ver con la impunidad. La impunidad en materia, bueno, en México, en los delitos en general,
es del 90%, las cifras que dieron algunas organizaciones el día de ayer. Pero en tortura, y cuando se trata de tortura y de autoridades, o sea, de delincuencia organizada uniformada, verde, azul, negra, esta delincuencia goza de total y absoluta impunidad. Entonces, lo que sucede esto de que si no sabían que la patrulla, qué patrulla andaba por ahí, qué patrulla... No, eso lo saben perfectamente bien. Los que sabemos de que hemos estado de alguna manera dentro de estas estructuras, sabemos que lo saben perfectamente bien. Lo que pasa es que el sistema empieza a ocultar estos datos. Bueno, no se sabe qué patrulla. Desde ahí ya empieza la impunidad y el ocultamiento y la complicidad, pues, de toda la estructura policíaca. Sí, me gustaría tocar el tema de la chica, porque tú decías, bueno, sufre un trauma. Sí, desde luego es un trauma brutal, pero sí se puede trabajar ese trauma, es muy importante decirlo. En el colectivo contra la tortura y la impunidad atendemos no solo jurídicamente, sino también médicamente y psicológicamente, psicoterapéuticamente, de tal manera que hemos trabajado, por ejemplo, con las mujeres de Atenco, mujeres psicoterapeutas que pueden trabajar un trauma tan brutal como es la tortura y la tortura sexual en este caso. De tal manera que los servicios son, por supuesto, totalmente gratuitos y ofrecemos lo que está a nuestra disposición para que si esta chica quiere acudir, tenemos, por supuesto, toda la ética y el secreto profesional, nos avalan 15 años de trabajo, de tal manera que podemos sí ayudar a los traumatizados. Y es el momento, entre menos tiempo pase para que reciba un tratamiento, mejor puede desarrollar su vida después de este brutal ataque. David. Sí, yo creo que justo un poco lo que decía Fernando, a lo mejor no me expliqué, ¿no? Pero justo el tema de esta información, ¿no? De cómo están procesando la información tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Procuraduría, nos manda un mensaje, insisto, preocupante como ciudadanía. Decía yo, la forma en la que está funcionando el Consejo de Honor y Justicia, hay una nueva ley de seguridad en la Ciudad de México, fue aprobada hace un par de semanas, hace 2 semanas, escasas 2 semanas, y en esa ley de seguridad se establece, por ejemplo, nuevos mecanismos, entre comillas, para la supervisión de la conducta policial. Se establece desde luego el Consejo de Honor y Justicia como un mecanismo especializado, como un mecanismo ad hoc para la revisión de estas conductas policiales. Eso ha sido cuestionado en diferentes momentos por diferentes instancias en materia de derechos humanos, porque no solo se trata de una revisión entre pares, es decir, son los mismos policías los que se revisan, sino que eso ha generado, justo un poco lo que dice Fernando, esta estructura de impunidad. Es decir, se ha generado una estructura de aparente sanción, de aparente investigación, cuando lo único que ha generado es una burbuja de impunidad. Este funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia se replica en la nueva ley con algunas adecuaciones, 2 adecuaciones que me parecen importantes. Se ha creado una comisión de participación ciudadana en la que están invitados personas de sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. Todavía no queda claro cómo va a estar funcionando esta comisión. Y el segundo es que se crea una comisión de honor, le llamaron ellos de honor de género, es una cosa bastante rara, pero entendemos que es una derivación del Consejo de Honor y Justicia para atender denuncias al interior de la propia Secretaría que tengan que ver con actos de violencia de género en contra de las propias policías. Es decir, se está modificando un poco el sistema para hacer la investigación. El tema, y es algo preocupante, es que siguen los mismos resultados en materia de impunidad. Sí, oye, sobre todo, maestro David Peña, porque son 4 policías los involucrados, no fue 1 ni 2, fueron 4 uniformados, 4 elementos de la policía preventiva los que cometieron esta brutalidad. Entonces, en ese sentido son 4, se deben de tener evidentemente ya identificados, ellos ya saben quiénes son, pero aquí, como tú comentas, de nueva cuenta, la impunidad podría dejarlos libres, un poco por la misma estructura y la misma inercia que tiene la policía. En este sentido, la pregunta que sigue es cómo purgar esto, cómo lograr saber qué elemento de la policía realmente es psiquiátricamente apto para ejercer esta profesión, para ser realmente
pues un sujeto con una charola, con una pistola, con una patrulla, un individuo que tenga la facultad mental, emocional. Es decir, tú que eres psiquiatra, Fernando, ¿qué requisitos podrían tener los policías que quieran pues entrar a las corporaciones? Bueno, desde luego que hay toda una serie de baterías de pruebas psicológicas para determinar la personalidad de un sujeto que entra a la policía. Pero te podría decir, mira, por mayor selección que se haga de la policía, si no hay una profesionalización, si no hay un combate en serio a la impunidad dentro de la delincuencia organizada uniformada, pues se pueden hacer leyes, comisiones de honor y justicia, tenemos muy buenas leyes, tenemos convenios firmados a nivel internacional contra la tortura y sin embargo tenemos 99.9% de impunidad. Este es uno de los objetivos que tenemos que combatir. Lo que además se deriva de un acto de esta naturaleza es el terror, que es otro de los elementos de la guerra psicológica que vive nuestro país. O sea, ¿por qué? Pues porque una chica que va a ir a una fiesta, pues sale aterrorizada actualmente porque ya no sabe si va a ser atacada. De tal manera que este es un objetivo específico de la guerra psicológica, generar terror en la población, que la población, sobre todo los jóvenes, los periodistas, los defensores de derechos humanos y más, estemos aterrorizados, estemos con mucho miedo, porque somos objetivo de esta delincuencia organizada uniformada. Delincuencia organizada uniformada. Vamos a quedarnos con esta reflexión. Fernando, David, vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Agenda y Contexto. Estamos en vivo. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto con invitados de lujo, Fernando Valadez, el doctor, él es miembro fundador del Colectivo contra la Tortura, y también con el maestro David Peña. David, pues ya lo puso en la mesa Fernando, él dice que es la delincuencia organizada uniformada. Esto significa que hay infiltración de delincuentes en la Procuraduría y evidentemente también en los, digamos que en las agrupaciones policíacas. Sí, bueno, yo creo que justo el término que utiliza Fernando me parece fuerte, ¿no? Digamos, en cuanto a la dimensión, pero creo que es una muestra, una radiografía de lo que se han convertido las corporaciones policíacas. Literalmente, bueno, no solo las corporaciones policíacas, todas las encargadas de seguridad, digamos, ahora el Ejército, la Marina, desde luego, que son corporaciones que mantienen una estructura de protección al interior, mantienen una estructura jerárquica, mantienen una estructura de impunidad, mantienen una estructura de abusos de poder, de uso de la fuerza, de uso de la violencia consentidos, digamos, y que entre ellos mismos establecen este esquema de protección. Cuando hablamos de las estructuras de delincuencia organizada, digamos, funcionan de manera semejante. Tienen un orden jerárquico, tienen un sistema de protección interno, utilizan la fuerza y la violencia como forma de expresión, y al final lo que están, la diferencia es que los grupos de delincuencia organizada ordinarios, digamos, los que no están institucionalizados, están siendo combatidos por el Estado, mientras que estas corporaciones o este tipo de corporaciones pues son parte del Estado, digamos, ahí hay una diferencia sustancial. Desde luego que en la radiografía que se tiene, en el diagrama, en el diagnóstico más bien que se tiene sobre las situaciones en materia de seguridad a nivel nacional, seguridad y procuración de justicia, uno de los temas claves es la infiltración de los cuerpos policiales, sobre todo a nivel municipal y estatal, por parte de grupos de la delincuencia organizada. Hace poco, el fin de semana, sucedió un caso donde incluso un juez de Barandilla es el que avisa al cártel contrario que tenía a unos del otro cártel detenidos para que llegaran a los separos a matarlos, ¿no? Ya fue detenido el juez, está siendo procesado, pero para que veamos que este sistema de infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones, sobre todo encargadas de procuración de justicia y de seguridad pública,
No es un tema nuevo, no es un tema que estemos discutiendo ahorita en los últimos meses, llevamos más de 15 o 20 años con este problema y es un problema que no se ha atendido de forma estructural. Esta corrupción que está inmersa en las corporaciones policíacas, lleva 15 o 20 años en el marco de esta guerra, entre comillas, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, pero la infiltración de los cuerpos policiales por parte de la delincuencia y la corrupción viene desde los años 70, 80, desde la Guerra Sucia, la forma en la que operaban incluso los militares y los policías en la Guerra Sucia de los 70. Entonces es un problema estructural que se ha venido acarreando, que se ha venido trayendo a lo largo de los años y que no se ha combatido de fondo en ninguna de las administraciones, incluyendo la actual administración. Insisto, es un cambio radical de fondo, pero se tiene que empezar de algún lado y en algún momento. Entonces, el papel en este momento del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que enfocarse hacia ese punto. Parece que se tiene que hacer una depuración de fondo en cuanto a muchos de los personajes que están en el interior de la Secretaría de Seguridad. Cuando iba a empezar este gobierno, se fueron varios de los inefables comandantes Apolo y algunos de ellos que tenían un historial bastante cuestionable en materia de derechos humanos, se fueron, los retiraron, digamos, de manera voluntaria, pero me parece que sigue habiendo al interior de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana estas estructuras de corrupción y de impunidad que se tienen que desmantelar y que, insisto, no ha podido ser desmantelada por parte del actual secretario, pero que sí implica un trabajo mucho más allá de simplemente crear un nuevo comité, una nueva comisión y decir, bueno, pues vamos a investigar qué está pasando con la policía. Los diagnósticos ya están hechos. Es decir, se sabe la corrupción y se sabe la podredumbre que está dentro, cuando menos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de muchas partes del país. Ya no se necesita, digamos, profundizar en eso. Lo que se necesita es construir los mecanismos para poder combatir estas estructuras y, desde luego, desmantelarlas. Claro, como miembro fundador del Colectivo contra la Tortura, ¿cuál debe ser el papel del titular Jesús Horta precisamente al interior de su Secretaría de Seguridad Ciudadana que él encabeza? Bueno, lo primero que nosotros decimos en el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad es que no estamos frente a una infiltración. Los que coordinan a muchas de la delincuencia llamada no uniformada son policías, son militares, son marinos. O sea, de tal manera que no hay infiltración. Hay una estructura en el organigrama de, por ejemplo, del narcotráfico, ya que salió a colación. Anabel Hernández documenta muy claramente a grandes capitalistas como los jefes de a de veras. No estos empleaditos que tienen apodos a veces incluso diseñados. De tal manera que ahí está la estructura. Los policías son empleados de estos grandes negocios que operan en la Ciudad de México y en todo el país. De tal manera que no hay infiltración. Es una delincuencia organizada, uniformada, dentro de la estructura, dentro del sistema. Y eso es lo que hay que combatir si de a de veras se quiere modificar, porque hay jueces, ya lo menciona David, hay ministerios públicos y hay una estructura total que no vamos a solucionar castigando ejemplarmente a 4 policías, sino que se tiene que, si se quiere ir a fondo, ir hacia todo el sistema judicial de esta república. Y bueno, pues esto está documentado, o sea, no estoy hablando de oídas, está documentado de que en tortura, por ejemplo, hay una vinculación absoluta de la delincuencia organizada uniformada con otras delincuencias no uniformadas. En tu registro, bueno, tengo entendido que has entregado inclusive a Naciones Unidas un estudios que ustedes han realizado, registros del colectivo que encabezas. ¿Qué información es la que tienes? Bueno, por ejemplo, ahora que está también la cuestión migratoria, nosotros hemos investigado tortura y maltrato en estaciones migratorias. Entonces ahí no hay infiltración, son las estaciones migratorias, servidores públicos los que están torturando a los migrantes. Se acaba de morir uno el día de ayer, un haitiano. O sea, no estamos frente a infiltraciones. La estructura
la estructura es una estructura delincuencial y violadora de los derechos humanos. En tortura no hay vuelta de hoja, de tal manera que estos son los datos que hemos ofrecido todo el tiempo a las autoridades mexicanas, pero también a las comisiones de derechos humanos, pero nos tenemos que ir a lo internacional. Fue con Naciones Unidas, los informes que ha dado de Naciones Unidas en materia de tortura, y insisto mucho que, volviendo al caso de esta chica, estamos frente a un caso de tortura sexual. No es simplemente un delito de violación, es una tortura sexual. ¿Por qué? Porque son servidores públicos. Es delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque fueron 4 sujetos. Uniformada, pues porque traían el uniforme y la patrulla. Claro, y no son presuntos policías, son policías, de a de veras. No son presuntos, ¿eh? David, como abogado, ¿qué pena podrían alcanzar estos 4 individuos? Yo creo que justo tiene que verse la forma en la que integra la investigación la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Desde luego que se parte el delito de violación, como ya está denunciado, digamos, se tiene que analizar desde luego el delito de tortura también, como lo está comentando Fernando, abuso de autoridad, una serie de delitos, de diversos delitos que se cometieron porque justo fue en el uso de las facultades y de las atribuciones institucionales que tienen los policías, ¿no? Entonces, se tiene que hacer el análisis de todas las conductas que ellos desplegaron, no solo a partir de la denuncia, sino justo ahí parte de la investigación, y lo que le toca hacer a la Fiscalía es, una vez que ya los tiene identificados, o en cuanto los tenga identificados, es formular una imputación a partir de esta suerte de delitos que se tienen que configurar en ese momento. Sería lamentable que solo fueran acusados, por ejemplo, por abuso de autoridad o por abuso sexual, cuando la denuncia que está presentada y que obviamente se tiene que hacer la investigación, se tiene que corroborar con datos periciales, con otros datos que fortalezcan el testimonio de la víctima, la denuncia de la víctima, pero sería lamentable que la Fiscalía pudiera hacer una acusación o pretendiera hacer una acusación, digamos, descafeinada, ¿no? Tiene la posibilidad no de mandar un castigo ejemplar, ¿no? Simplemente de aplicar la ley, de aplicar los estándares internacionales sobre violencia sexual, particularmente sobre tortura, sobre violencia sexual en este tipo de casos, sobre violación, y a partir de ahí yo creo que la Procuraduría tendría no la oportunidad de mandar un mensaje ejemplar, sino simplemente de mandar un mensaje de que la ley se está aplicando y de que no se va a permitir que estas prácticas sigan repitiéndose y que siga creciendo esta burbuja de impunidad. Y además no se va a quedar ahí, ¿eh? Ya estoy viendo en Twitter lo siguiente: diversos colegas periodistas y defensores de los derechos humanos están tuiteando de manera repetitiva lo siguiente: basta de policías agresores, con el hashtag no me cuidan, me violan. Nos manifestamos en contra de la violencia policíaca hacia las mujeres este lunes 12 de agosto a la 1 de la tarde y están pues evidentemente arrobando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool, la calle de Liverpool 136, para después movernos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que está ubicada en Gabriel Hernández 56, y el otro hashtag que en este momento están tuiteando de manera repetitiva y masiva, ya se está haciendo viral, es hashtag la policía viola. Fernando. Sí, me parece que este es uno de los elementos además que se tiene que realizar. La población tiene que movilizarse, tiene que organizarse y tiene que protestar para que haya soluciones de abajo hacia arriba. La base social de este país tiene que movilizarse. Qué bueno que se está movilizando, qué bueno que hay estos hashtags, qué bueno que nos has invitado a este medio para también poder dar nuestro punto de vista. Nosotros no teníamos voz en los sexenios anteriores. Ahora se está abriendo la posibilidad de que el colectivo contra la tortura y la impunidad tenga voz, de tal manera que tenemos muchas cosas que decir y qué bueno que se está movilizando, se están abriendo los medios y que este es el movimiento que se tiene que realizar para depurar. No solamente dejemos en manos del secretario ni de las autoridades.
La población tiene que movilizarse y hay grandes peligros porque ya en varias colonias ustedes habrán visto que dice ratas, si los cachamos, los linchamos. De tal manera que también hay ratas uniformadas. Pues muchísimas gracias por tu valiosa participación, Fernando Valadez. Un comentario final, maestro David Peña. Pues yo creo que, justo retomando, a partir de este caso y de los otros que se han venido denunciando, este gobierno tiene que mandar un mensaje claro. No, insisto, basta de los puros mensajes de carácter político. La Secretaría de Seguridad Pública tiene que actuar en consecuencia. La Fiscalía tiene una responsabilidad muy importante en este caso y vamos a estar pendientes. Tenemos que estar pendientes tanto como sociedad como organizaciones de derechos humanos, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, de la cual formo parte. Desde luego que vamos a estar dando seguimiento a este caso, a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas y desde luego que pues, en su momento podremos seguir dando continuidad a lo que está pasando, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo tu participación, tu valiosa presencia, maestro David Peña, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Muchas gracias. Gracias, María. Y también agradezco la presencia y la valiosa participación del doctor Fernando Valadez. Él es psiquiatra y además miembro fundador del colectivo contra la tortura y la impunidad. Buenos días y gracias por haber estado. El agradecido soy yo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Tenemos otra mesa de debate porque hay más temas aquí en Agenda y Contexto. Estamos en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto en vivo desde los estudios de Capital 21. También tenemos invitados de lujo en esta parte del programa y bueno, iniciamos con la doctora Leonora Esquivel. Ella es integrante y fundadora de la organización Anima Naturalis Internacional. Hola, buenos días. Mariana, gusto verte y gracias por la invitación. Qué gusto verte después de tanto tiempo, Así Leonora. es, coincidir otra vez. Bueno, también compartimos la mesa con el abogado Arturo Berlanga. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por tu valiosa presencia, Arturo, esta mañana. No, aquí de con qué, nosotros. gracias por tu invitación para tratar estos temas. También contamos con la valiosa presencia de Salvador Garcés López. Él es abogado de la organización animalista Un Millón de Esperanzas. Abogado. Muchísimas gracias por la invitación, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos con el debate porque resulta que, bueno, el gobierno de izquierda que todos conocemos o que aspiramos a conocer ya, de acuerdo con las políticas públicas, con las iniciativas de ley, pues siempre esperamos que la izquierda sea innovadora y que realmente traiga beneficios a la población. Todos quienes, bueno, pues finalmente fuimos testigos de este proceso democrático, lo que esperamos es que se concreten las ideas y los proyectos que trae la izquierda bajo el brazo para cambiar y transformar nuestra realidad. Sin embargo, hay un diputado del partido Morena que está en la boca de todos y está en el debate en este momento porque él ha propuesto una iniciativa de ley general de bienestar animal que parece contradictoria con los principios básicos del bienestar animal. Leonora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, lo que nos parece más relevante desde el punto de vista de los derechos de los animales es que esta ley no es innovadora, ¿no? La izquierda siempre ha tenido una tendencia a proteger o a poner interés en los más débiles, en este caso los animales, y no lo hace en absoluto en esta ley. Es una ley que nosotros llamaríamos especista, esto quiere decir absolutamente discriminatoria. Por ejemplo, lo tenemos muy claro cuando dice que se les atribuye a los animales, carácter de elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano. Y evidentemente este cuidado es como se cuida un esclavo para que me siga siendo útil. Entonces, si esta es una ley que está siendo promulgada por un partido de izquierda, ¿qué les espera a los animales? No es para nada innovadora, es un retroceso en muchos sentidos y mis compañeros abogados aquí hablarán sobre esto. Y desde un punto de vista moral, es lamentable que cuando la tendencia en el mundo es hacer leyes de avanzada que protejan a los animales como seres sintientes, aquí todavía los consideremos cosas y elementos naturales aprovechables para nuestro beneficio. Bueno, déjame hacer un paréntesis porque no es toda la bancada de Morena, es solo un diputado. Tú tienes el nombre.
Sí, el diputado es Ambrosio Gachuz. Sí, claro, Y la porque- diputada Marta Olivia García. Porque al interior de Morena, evidentemente, hay muchísimas personas que están trabajando a favor de los animales. Abogado, ¿qué nos puedes decir sobre esta Ley General de Bienestar Animal que tiene o no realmente respeto o honor o le hace honor a lo que presume ser? No, definitivamente no, Mariana. Para mí, yo la considero inaceptable completamente, ¿no? Es una ley que se presume mucho que está impulsada por la Federación Mexicana de Veterinarios Zootecnistas, por personal de Senacica, pero argumentan ellos que tiene un amplio rigor científico, ¿no? Incluso me parece un tanto ofensivo que en la exposición de motivos se esté parafraseando que los activistas somos radicales o extremistas en nuestras posturas. Se me hace una falta de respeto y de consideración, incluso que no hayan invitado a participar a diversas organizaciones y nos hayan hecho a un lado por ¿En dónde no completo, los invitaron a participar? Hasta ahora en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, que es donde se está actualmente la iniciativa de ley, se tiene que dictaminar en comisiones para que pasara a votación del Pleno, ¿no? Hasta este momento no lo ha hecho. Quisiera yo sí preguntar qué intereses tiene la Federación Mexicana Veterinaria Zootecnista, porque si uno lee el cuerpo de la ley, pues parece ser que está hecha a modo, ¿sí? A modo en el sentido de que es para beneficiar las actividades económicas de este gremio, que yo no tengo nada en contra de ellos, respeto y reconozco mucho su importancia y son necesarios. Sin embargo, sí en las industrias, en animales de producción como la ganadería o en los espectáculos o en la investigación científica, y me parece inaceptable muchas de las condiciones que son retrocesos en los derechos y que a nivel jurídico está completamente al revés esta ley. A ver, ¿cuáles serían las 3 premisas principales de esta nueva ley, abogado? En primer punto, ellos quieren innovar y sacarla, que es complementaria de la Ley de Sanidad Animal y la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, si lo tomamos en que fuera una ley complementaria, en el 70% de esta iniciativa, el propio texto de la ley remite a que deberán de emitirse normas oficiales mexicanas. Entonces, también da una impresión que quieren legislar, ¿sí?, en todas estas lagunas legales que tiene la ley a través de NOMS, ¿no? O sacar un reglamento de la Ley General de Bienestar Animal. Entonces, tiene una gran cantidad, se contradice en preceptos con la Ley General de Sanidad Animal y con la Ley General de Vida Silvestre. Una de las cosas que ha tocado mucho énfasis, Mariana, ahora en los medios ha sido los circos con animales, que se hizo la prohibición, como recordarás, hace unos años en la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, en la redacción del propio artículo 78 que se estipula la prohibición, solamente queda especificado, se prohíbe el uso de animales en circos. No fue clara en decir espectáculos. Esta ley, en el apartado que menciona en animales utilizados en espectáculos y deportes, que habrá obras de teatro, ferias, peleas de gallos, shows, festivales, corridas de toros, etcétera, deja en primer lugar que la legislación, que los estados sean los que regulen la materia, ¿no? Entonces yo a nivel federal me lavo las manos y entonces le abro la puerta a que un estado pueda regular y entonces yo pueda hacer un show, espectáculo, que no se llame circo, pero que es un show con chimpancés o animales silvestres. Y entonces, como la Ley General de Vida Silvestre solamente prohíbe con el nombre circos, entonces yo le puedo dar la vuelta fácilmente, ¿no? Esta es una de las cosas que pues, obviamente ha sido objeto de mucha crítica por parte del gremio de los animalistas, que nos parece inaceptable. Y otra de las partes que esta ley quiere hablar sobre la matanza y el bienestar de los animales, ¿no? Me parece que es también muy aspiracional, Mariana. Es una ley, como en muchos de los casos, se tiene muchas buenas aspiraciones, pero es poco realista y hay que medir la eficacia de la norma. Yo recuerdo que un maestro lo decía, y aquí el abogado también estará de acuerdo conmigo, en que sea real. Y una de las partes
que también queda el gran tema ausente, ¿no?, a modo, es la tauromaquia, ¿no? Porque por un lado la ley nos puede hablar de un bienestar animal, nos puede hablar de que en las matanzas de los animales no sufran, los reconoce que son sintientes, les reconoce que deben de ser sacrificados, aturdidos previamente, pero hace una excepción por los ritos religiosos de la comida kosher. Entonces, la comida kosher, el animal no debe ser aturdido, entonces debe de sufrir, ¿no? Y dos, pues entonces deja la laguna de la tauromaquia, porque la ley menciona que no se debe de prolongar el sufrimiento de un animal, cuando en esta práctica es todo lo contrario. A ver, entonces, esta nueva ley que se pretende votar próximamente y que se pretende llevar a votación, en primer lugar permite la tauromaquia, ¿verdad? En segundo lugar, permite la descentralización y les deja la responsabilidad, les echa la bolita, la papa caliente a los estados para que ellos regulen. En tercer lugar, quieren legislar a través de normas oficiales mexicanas, de la imposición de normas oficiales mexicanas, y esto contradice los preceptos de la ley de bienestar animal. Abogado Salvador Garcés, en este sentido, ¿ustedes tienen otros puntos que saben que esta ley vulnera o de algún modo afecta a los seres sintientes? ¿Cuáles son estos puntos? Sí, te agradezco, Mariana. Sí, efectivamente, esta ley, como ya menciona el licenciado Berlanga, es una ley que está plagada de errores, de contradicciones. Es una ley que deja de lado algunos temas que son importantes, algunos temas los deja como demasiado laxos, y también uno de los puntos importantes es que en el tema de las sanciones que pudieran existir cuando se diera algún maltrato animal son demasiado laxas. En un momento vamos a hablar de eso. Nosotros, como 1 Millón de Esperanzas, hemos detectado una serie de puntos que efectivamente pues están permitiendo o están dejando que esta ley no cumpla con su cometido de protección ni bienestar animal. En primer lugar, deja abierta la puerta a la realización de espectáculos, como ya mencionaba el licenciado, tanto públicos como privados, con animales en circos. Incluso está permitiendo de manera sucinta la realización de peleas de perros, las peleas de gallos, y la continuación, como también se señalaba, las corridas de toros. O sea, es una aberración. ¿Está permitiendo que haya peleas de perros? Sí, sí, efectivamente. Y lo menciona específicamente. En un segundito te voy a ver cómo está. Fíjense nada más, ustedes, esto es increíble. Durante años hemos peleado, hemos luchado, los ciudadanos hemos denunciado a vecinos, ¿no?, quienes hemos tenido la desgracia de vivir cerca de estos individuos, de estos vecinos que si hacen sus apuestas con animales, y los animales permanecen totalmente ensangrentados, heridos. La ciudadanía se ha esforzado y ha sido valiente. Nada más déjame ver cuál es el apartado de la ley. Es el artículo 59, me voy a permitir dar la lectura. Dice: las disposiciones de este capítulo se refieren a los animales usados en deportes y espectáculos, tales como de manera enunciativa, más no limitativa, es decir, que pudieran existir otros, obras de teatro, ferias, carreras de caballos y de perros, equitación, polo, charrería, jaripeo, corridas de toros y novilladas, fiestas taurinas, peleas de gallos u otros animales. Esto es inconcebible, de verdad no lo sabía, yo desconocía finalmente este apartado, había leído la ley y finalmente el dictamen o finalmente esta iniciativa de ley, y bueno, aparentemente el discurso era distinto, no es tan claro como en el artículo 59. Leonora Esquivel, tú eres doctora, ¿no? ¿Por qué la gente insiste en vivir a costillas de los animales? ¿Por qué hay personas que no se atreven a trabajar con sus propias manos? Es más complejo que eso, Mariana, porque el tema de los derechos de los animales tiene que ver con una mentalidad, ¿no? Por más leyes que tengamos, si no trabajamos también en cambiar la mentalidad de una sociedad, los animales seguirán siendo vistos como cosas, como objetos, como recursos a nuestra disposición. Lo que por décadas hemos hecho, y ya casi un siglo de lucha y de trabajo, hemos hecho los activistas por los derechos de los animales, es cambiar esta mentalidad para tener una visión donde podemos vivir sin necesidad de explotar, torturar, matar a los animales como comida, en espectáculo, como vestimenta, en investigación. Esta ley, por ejemplo, no es nada innovadora en el tema de la experimentación con animales, cuando en otros países ya hay una tendencia a reemplazarlos, a sustituirlos, a minimizar el número que se utilizan en laboratorios, en investigación, en docencia, y aquí no, se sigue avalando. Entonces, desde un punto de vista moral, que es mi área de experiencia, esta ley no es nada innovadora y no refleja la mentalidad de una sociedad.
Por años hemos estado trabajando en que esta mentalidad de cosificar a los animales cambie para ser más respetuosa hacia ellos y lo vemos. La gente es cada vez más empática hacia el sufrimiento de los animales, pero si no tenemos una ley que respalde esta manera de pensar, entonces vamos para atrás. Esta ley representa a los empresarios, a los Siempre. Y además a los también ganaderos. representa a los ganaderos y representa a estas personas que hacen peleas de gallos, que viven a costillas de los gallos. Representa a todos los explotadores de los animales, sin duda, porque es lo que decía Arturo, es una ley hecha a modo. ¿Cuál es el interés de esta Federación Veterinaria Zootecnista? Pues siempre es la producción animal, no es el bienestar animal. Que si hablamos en términos de bienestar, en universidades como Cambridge, donde hay materias sobre bienestar animales, la definición es que el bienestar animal, cito, es el estado de un animal en relación a sus intentos por enfrentarse al medio ambiente. Aquí la definición de bienestar animal es muy vaga, porque ¿qué es bienestar frente a malestar? ¿Cuáles son los criterios para decir que un animal tiene bienestar o malestar? ¿Hacerle la jaula 30 centímetros más grande? En lugar de hacinar 7 gallinas, metemos 4. Es decir, es una vaguedad absoluta, pero que no está, repito, reflejando la mentalidad de una sociedad que trata de dejar a los animales fuera de la explotación y el abuso. No, y detrás de esto hay dinero, muchísimo Siempre. dinero. Doctora Leonora, abogado, ¿qué piensa de estos empresarios? Estamos hablando de miles de millones de pesos que ganan a costillas de estas peleas y del uso de los animales en estos espectáculos. Mira, definitivamente, y no podemos tapar la luz del sol con un dedo, ¿sí? Sabemos que la industria de los alimentos, la industria de los lácteos, gasta enormes cantidades de dinero en hacer lobbying, y no solamente pasa en México, en Estados Unidos es muchísimo más. Gastan mucho dinero en hacer lobbying en los congresos para sacar legislaciones a modo, gastan mucho dinero también en sociedades, desgraciadamente, de médicos para que avalen estudios a su favor y a su modo, ¿no? Es una industria poderosísima. Ahora, ¿Tienen registro de las ganancias? ¿Tienen registro de las ganancias anuales que se llevan estos empresarios usando animales en sus espectáculos? no lo tenemos el registro, podría haber que buscarse en... Pero lo que sí tenemos es cuando en 2009 intentamos, a través de la plataforma Sin Violencia, acabar con las corridas de toros. Sí hay cifras de cuánto ganaría una plaza de toros convertida en centro de espectáculos. Y era 5 veces más que lo que actualmente hace 10 años se ganaba en las corridas de toros. En países como España, en Cataluña concretamente, Barcelona, que ha convertido sus plazas de toros en centros de espectáculos o centros comerciales, son verdaderos negocios. Entonces, el argumento de vamos a dejar a la gente sin empleo, que puede ser esta trampa de la izquierda mal llevada, ¿no? De hay que darle empleo a los cirqueros, a los galleros, a los taurómacos, etcétera, no es cierto, porque se ha demostrado que si nosotros resignificamos el uso de los animales y los sustituimos por espectáculos incruentos, hay más dinero, porque hay más gente dispuesta a asistir a ellos que a eventos donde se tortura hasta la muerte de un animal, como las corridas de toros. Y además, otra de las cosas, en estas actividades que son, Mariana, en ferias, en los municipios, en los pueblos, corre dinero en efectivo. Las peleas de gallos, las peleas de perros, en general, incluso en el sexenio de Felipe Calderón se trataba de regular eso por el tema del lavado de dinero, porque es bien sabido que en estados donde hay una amplia presencia del crimen organizado, están muy ligadas estas actividades, precisamente en esos espectáculos. Entonces, saber o poder cuantificar en esos espectáculos cuánto dinero corre, pues no lo podemos saber, porque también corre dinero ilícito como es. Ya hubo un diputado en San Luis Potosí, el famoso Mijis, que presentó una iniciativa de ley en el Congreso de San Luis Potosí para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, y sufrió amenazas muy severas el diputado, hasta recibió un atentado en su contra, ¿no? De ese tamaño es lo que hay atrás en esto. Agregando un poco, Mariana, que de las cosas que a mí me parecen completamente inaceptables que decía Leonora sobre el tema de la investigación, quisiera yo nada más darle lectura a 2 artículos de esta propuesta para que veas lo aberrante que resulta ser realmente. En el título de animales utilizados en investigación y enseñanza, en el artículo 49, se contemplan proyectos que impliquen cirugías que causen lesiones, dolor o problemas de bienestar. Y en el artículo 50, que me parece completamente aberrante, se contempla el uso de sustancias peligrosas y administrar organismos infecciosos en animales, y que estos deben de ser aislados. Perdón, Mariana, pero si hablar de bienestar animal, cuando en una ley redactas
este tipo de artículos y regulas estas actividades sumamente crueles, no tiene nada de bienestar, pero en absoluto. Abogado. Sí, y desafortunadamente, Mariana, también no es, quisiéramos pensar que esto es lo más fuerte o lo más feo de esta ley, pero desafortunadamente también existen otros puntos que pues dejan de lado el nombre de la Ley General de Bienestar Animal para convertirse en una ley de malestar animal, ¿no? Yo te quisiera comentar que también esta ley permite la venta de animales en vía pública, en mercados, en tianguis, etcétera, cuando ya había sido un avance. Por lo menos en el O sea, permite la venta de animales en tianguis también. Es correcto, cuando ya había habido un avance en este sentido, en la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México ya se prohibía la venta de animales en vía pública. También en esta normatividad local ya se prohibía la utilización de animales para carga, para tiro, para monta, etcétera, los llamados burritos o caballos para los escombros, para todo ese tipo de cuestiones. Vuelve a permitir esta ley la utilización de este tipo de animales. Y también un punto muy importante es que los animales, cuando terminan su vida laboral, los animales que hubieran servido en algún punto para la detección de drogas, para control y custodia de personalidades, etcétera, etcétera, esta ley establece que en algunos de los casos, cuando estos animales ya no puedan ser reubicados en algún albergue, en alguna casa de reposo, por llamarlo de alguna manera, estos animales deben, esa es la palabra que utiliza, deben ser sacrificados. Nosotros poníamos en otros foros hace días el ejemplo de que desafortunadamente si esta ley estuviera vigente al día de la fecha y si por alguna razón todos conocemos a la perrita Frida, todos conocemos a la rescatista, si por alguna razón esta ley estuviera vigente y Frida no pudiera haber sido reubicada en algún lugar de descanso, Hubiera sido sacrificada. es correcto. Realmente terrible. Vamos a hacer un llamado. Rápidamente, tenemos segundos. El llamado a la bancada de Morena. El llamado a la bancada de Morena es que sean realmente conscientes de lo que implica ser un partido de izquierda, que es incluir a los seres más desprotegidos de la sociedad, en este caso los animales, y que no desatiendan el trabajo de décadas de los activistas pro derechos de ellos. Inclusive los propios activistas que están en Morena, que han luchado por el bienestar animal, yo creo que ellos van a tener finalmente este llamado, lo van a entender mucho mejor. Así que les deseamos suerte a ustedes como activistas. Y a los animales. Y evidentemente a los animales, que no se usen para el divertimento humano. Quiero agradecer rápidamente a la doctora Leonora Esquivel, fundadora de Animal Natural, y su presencia. Muchas gracias. Gracias, Mariana. También su valiosa participación del abogado Arturo Berlanga. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y también de la valiosa participación de Salvador Garcés López, abogado de la organización Un Millón de Esperanzas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este tema tan importante que hemos puesto en la mesa de análisis. Y nos vamos rápidamente con mi compañera Vianey Zárate, porque va a haber un anuncio en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. La doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles sobre la realización de la Fórmula 1, que ayer nos dio una gran noticia la doctora Sheinbaum. La acompañan el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, el presidente ejecutivo y director general de Fórmula 1, también Chasey Carey, y el presidente ejecutivo y director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón. Precisamente ahí está Vianey. Adelante con el reporte, Vianey. Hola Mariana, muy buenas todavía días. Te comento que sí, ya estamos aquí a unos minutos de que dé inicio a esta conferencia donde se dará a conocer que la Fórmula 1 se quedará aquí en la Ciudad de México. Se comenta que será hasta el 2022, ya la doctora Claudia Sheinbaum nos confirmará el día de hoy aquí en la conferencia. Y sí, como lo comentabas, estará también Miguel Torruco, secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, ya que la Fórmula 1 es uno de los eventos más importantes de talla internacional que han llegado a la Ciudad de México. Hay que recordar que desde el 2015 regresó este gran evento y ha generado desde 2015 hasta la fecha, en estos 5 años, 213 millones de dólares. Es uno de los eventos que ha beneficiado muchísimo a la Ciudad de México, tanto en economía como en turismo, es decir, más de 42 millones de dólares cada año. Ahora pues ya no se van a utilizar lo que son recursos públicos, ese es el logro que actualmente está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, y es que se va a quedar a Fórmula 1 porque empresarios estarán invirtiendo para que este evento siga por lo menos
3 años más. Es sin duda alguna una noticia muy buena para todos los amantes al automovilismo y a la gente que le gusta mucho la Fórmula 1, que no pueden asistir a otros países, así que pues el Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá de nuevo el rugir de los motores de esta gran categoría, el Gran Premio de México, que se ha catalogado como uno de los mejores grandes premios del serial desde el 2015 hasta la actualidad. Cada año ha ganado el mejor Gran Premio de la Fórmula 1 de cada uno de los seriales que se realiza de este evento. Hay que recordar que el año pasado Max Verstappen fue el campeón de del GP México, así que se esperará pues este año que llegue de nuevo en octubre, ver quién será el campeón. Ya se ha coronado aquí también Lewis Hamilton, estará de nuevo, está Checo Pérez, que es lo que los aficionados quieren ver al mexicano. Se vive una gran fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es por eso que, como te comento, es catalogado el mejor Gran Premio de México. Así que pues aquí estamos al pendiente para ver qué informaciones estarán dando la jefa de gobierno al respecto de esta gran noticia de la Fórmula 1 que se quedará aquí en la Ciudad de México. En nuestras próximas emisiones de Noticias con Jonathan Amador y también con Alex González vamos a hablar más de esto. Muchísimas gracias, Vianey. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Buen día, gracias a Vianey. Pues esto ha sido todo aquí en Agenda y Contexto. Yo quiero también agradecer a Karen Mendoza y a Mónica Ponce, son intérpretes de lengua de señas. Ellas me han estado acompañando a lo largo de estos días. Muchas gracias a ellas. Y a nombre de todo el equipo, le doy las gracias a usted por permanecer aquí conmigo en los temas que a usted y a mí nos importan. Y bueno, pues lo espero el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Estuvimos en vivo, esto fue Agenda y Contexto.